Mi nombre es Alejandro Dorantes Castelo, mi compañera Lupita Crespo Pineda, y somos de la Ingeniería Industrial del tercer semestre de Cristóbal Colón, y ahora haremos una breve exposición acerca del análisis de vibraciones de Ingeniería Mecánica y Aeronáutica, basándonos en el modelo de funcionamiento de un automóvil. Comenzaremos el tema dando algunos ejemplos clásicos de vibraciones, tales como son el péndulo y los resortes. Cuando hablamos de un péndulo, hablamos de que es un sistema de equilibrio, cuando la pelota se encuentra en su posición básica. Al someter una fuerza externa, el péndulo comienza a oscilar. A esto le entendemos una vibración libre. Cuando está oscilando, el péndulo, dependiendo de un tiempo, va a dejar de moverse. Esto es seguir el sistema clásico de un péndulo. Las características es de que los amortiguadores pueden darse por mecanismos que se absorban la energía, es decir, que aprovechan energía del exterior y utilizarla de otra manera. Las vibraciones pueden ser clasificadas en dos tipos, en libres o perturbadas. Libres son aquellas vibraciones que, dado un sistema, siguen su curso de manera natural, mientras que las perturbadas se refieren a aquellas fuerzas que son impuestas dentro de un sistema, es decir, que son medidas de manera externa. Para introducir el problema, hablaremos de un carro de masa M, soportado por resortes de motivadores, que presentan una resistencia en movimiento. Si estamos hablando de que las vibraciones que vamos a analizar se presentan en el coche, lo que buscamos ahora es de que si las vibraciones fueran libres en un automóvil, cuando se presentara un obstáculo, el automóvil seguiría moviéndose. No hay una fuerza que obligue al carro a volver a su situación original o equilibrio. La vibración libre ocurre cuando el carro se perturba su equilibrio. Posteriormente, las fuerzas equilibrantes de resortes de motivadores son las que van a intervenir. Es decir, que tendremos vibraciones perturbadas, aquellas que ejercen los resortes del amortiguador. Cuando estemos hablando de vibraciones libres, analizaremos lo que son los resortes y los amortiguadores. Cuando hablamos de los resortes, vamos a referirnos a la ley de Q, la cual nos dice que la fuerza del resorte va a estar dada igual a menos que el coeficiente del resorte por la distancia del mismo. Cuando hablamos de amortiguadores, hablamos de que la fuerza del amortiguador es igual a menos que el coeficiente o la velocidad que se lleve. ¿Por qué menos? En las dos fórmulas, lo que busca un resorte y un amortiguador es oponerse a una fuerza dada. Es decir, que una vez que el auto entre en la perturbación, lo que quieren los resortes y el amortiguador es intervenir para reducir esa fuerza hasta que llegue a cero. Aplicando la segunda ley de Newton, recordemos que es masa por aceleración. Sin embargo, también van a entrar las fuerzas externas, que son los amortiguadores y los resortes. Despejando la fórmula a cero, hablamos de que los amortiguadores, los resortes, todo va a quedar dado en cero, debido a que cuando estamos en una condición de cero, quiere decir que se llega al equilibrio. Cuando se llega al equilibrio, el carro se mantiene, llega a su condición donde puede seguir adelante. La forma de logaritmo E a la RT para poder llegar a la ecuación característica del sistema de los amortiguadores, la cual está dada. Esta vamos a buscar despejar R para que dentro de una ecuación cuadrática nos quede la solución esta. Los tipos de amortiguamiento pueden ser sobre, sub y críticamente amortiguados. Para hablar sobre el sobreamortiguado, hablamos de que su ecuación está dada por esta. Gráficamente viendo, el amortiguador sobre presenta un movimiento de este tipo. ¿Por qué? Cuando hablamos de que el resorte es un sobre, es decir, que el resorte es muy rígido, ocasionando que no permita movimientos ondulatorios en el coche, sino que cuando entra en movimiento y se entra su perturbación, el resorte es tan rígido que no permite el paso de fuerzas o que el coche se mueva mucho. Entonces la perturbación se va reduciendo hasta que llegará a cero.
Cuando hablamos de subamortiguado, su solución está dada por esta ecuación. Gráficamente viendo esto, el subamortiguado, a diferencia del otro, presenta este tipo de movimientos. ¿Por qué? Al ser un coche subamortiguado, lo que quiere decir es de que no es tan rígido como el anterior. Por lo tanto, van a presentarse movimientos ondulatorios. Sin embargo, el resorte va a entrar en el efecto al igual que el otro y va a reducirlo hasta llegar a su condición de equilibrio nuevamente. Cuando hablamos de críticamente motivado, su ecuación está dada por esto. Si pusiéramos a comparar los tres tipos de amortiguamiento, podríamos decir que entran en un límite. Si la rigidez del sobreamortiguado excede el límite de Carnot y lo sobrepasa hasta este nivel, es muy rígido. En cambio, el subamortiguado llega a este nivel, permitiendo varias ondulaciones. El críticamente amortiguado llegaría a este nivel, ni uno ni otro. ¿Por qué críticamente se utiliza? Porque cuando hablamos de un carro, el carro va a ciertas condiciones: el peso del automóvil, las velocidades que pueda alcanzar y los tipos de perturbaciones que pueda haber, baches, topes y demás. Por lo tanto, se recomienda que utilicemos el críticamente amortiguado, porque es aquel que es específico al caso de los coches, a su velocidad y a su peso. Dentro de las situaciones libres hay que considerar el coeficiente crítico de amortiguamiento, que está 2 raíz de km. Se puede expresar de la siguiente forma, donde P es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Entendamos que P es la frecuencia natural de las vibraciones, K la constante de los resortes y M su masa. Aplicando las fórmulas de vibraciones perturbadas, dentro de las vibraciones perturbadas hablamos de que una fuerza máxima va a estar dada igual a las vibraciones naturales por el seno de las vibraciones perturbadas por el tiempo. Hablamos de que una vibración perturbada se va a hacer, a diferencia de la libre, va a ser sometido a un seno. ¿Por qué? Porque está hablando de una onda, de una curva, donde la deflexión estática es igual a la misma energía por la constante de los resortes.